Buen día, hermanos, gracias por visitar el canal. Un cordial saludo para cada uno de ustedes y les invitamos a mirar la reflexión del 33º domingo del tiempo ordinario. También les recordamos que es muy importante su comentario y les dejamos aquí con el Evangelio. Gracias. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes otros 5 que gané con ellos. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me diste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso, tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué no entonces pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a ese hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, hemos escuchado la lectura del Evangelio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el mensaje importante de Jesucristo en la parábola? ¿No? Está. Bueno. Ahora nadie quería hablar. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Y cuál es por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? Bueno, yo pienso que aquí nos está diciendo que, que los talentos que nos da Dios, los tenemos que escucharlos, desarrollarlos y también ponerlo en su servicio, porque aquí está el sacerdote que le dieron un talento y lo escondió por miedo. Lo escondió por miedo porque no supo cómo el miedo lo impidió. Pero aquí tenemos los otros 2 que lo pusieron a trabajar al servicio de Dios, como él les dijo. Pero a la misma vez el último no escuchó también a Dios lo que le estaba diciendo. Y pienso que también es importante que a veces que escuchar a Dios lo que nos está diciendo. Bueno, realmente
¿Qué queremos decir cuando decimos al servicio de Dios? Porque cuando escucho esto me siento como no estar de acuerdo con lo que Jesucristo quiere que aprendamos. Servicio de Dios. ¿No? ¿Qué es ese servicio? Bueno, para mí se significa para ayudar a los demás. Ayudar a los demás a lo que vamos con nuestro talento, a ponerlo en beneficio para los demás. Pero la cosa es cuando pensamos en esta manera, ¿no? Servir a Dios, no estamos pensando en nuestra vida con Dios. Él nos creó para servirle. La cosa, ¿no? La cosa, porque la manera de pensar es así. ¿No? Y no tengo cuidado con eso, usar esas palabras, servir a Dios, ¿no? Porque si vivamos nuestra fe católica, fe cristiana, no vamos a pensar servirle, vamos a vivir su vida. Más bien, por vivir su vida, estamos haciendo nuestro trabajo. No estamos sirviendo a Él. Estamos viviendo su vida, estamos siguiendo su ejemplo, estamos caminando con Él, entonces, ¿no? Pero sí, la espiritualidad en la iglesia siempre debe que servir a Dios, ¿no? Más bien creo que vamos a vivir la vida de Dios y vamos a hacer su trabajo, no servirle, hacer su trabajo, ¿no? No es de corregir a usted, estamos usando en la iglesia, servir a Dios, ¿no? Vamos a vivir su vida. Entonces, por vivir su vida, vamos a hacer su trabajo. Mejor, ¿no? Que servir a Él. Estaba yo pensando, padre, en la manera como yo entendía esta parábola. Pensaba yo que era en el sentido de capacitarnos, que Dios nos había capacitado a todos para poder realizar las cosas sin entender el verdadero sentido de la lectura, ¿no? Que habla al pueblo judío, en aquellos tiempos, ¿no? Yo creo que usted nos puede dar una explicación mucho mejor para poder entender esta parábola, ¿no? Bueno, el mensaje original es el siervo inútil representaba a los fariseos escribas, porque ¿qué hizo el siervo inútil? ¿Qué hizo con los? Enterró el talento, ¿Y por tuvo qué? miedo. Tenía miedo. Y los escribas y fariseos, ¿cuál fue su propósito? Guardar, ¿no? La ley, su intacto, integridad. No vamos a desviar ni una coma, ni un punto, así, ¿no? No podemos. O sea, anátema todo. Y hasta multiplicaron las leyes para que pusieron limitaciones al pensamiento, a las acciones, así. Entonces la religión como una religión muerta realmente, ¿no? Es lo que por esta, ¿no? Entonces comprender a Dios como un Dios exigente, un Dios cruel, tener miedo de Él, no funciona bien para ellos. ¿Saben por qué fueron condenados? Jesucristo. Es lo importante. Ahora, si pensamos en ese sentido, ¿no? El talento no es moneda, es el peso del metal. Por ejemplo, 3 onzas de oro, de plata, de cobre. Entonces, el precio del talento dependía del metal que usaban, ¿no? Igualmente, el talento es de nosotros, ¿no? Puede ser oro, plata, así cobre. ¿Cómo utilizamos el talento que nos dio Dios, ¿no? Y la lección para nosotros ahora, conociendo el mensaje original, para nosotros que podamos aprender. Ahora llega esta cosa de talento, ¿no? Cómo progresar, pero no debemos que divorciar talento en ese sentido
de nuestra dependencia de Dios, porque siempre caminan los dos juntos, ¿no? ¿Sí? Si la persona tiene fe en Dios, confía en Dios, va a descubrir más talentos y muchas maneras de usar su talento, ¿no? Ahora, no sé si contesta esa pregunta. Sí, O más sí, o menos. Hay otras preguntas acerca de esto. Así es, en ese sentido el conocer la historia nos da una mentalidad más abierta, ¿no? El conocer el hecho de que el pueblo judío pues era tan así, ¿no? Que guardó el talento y de hecho ahora en la actualidad, cuando practicando yo mi religión en años atrás, precisamente tenía la manera de pensar de que Dios era un Dios castigador, un Dios que si no era yo una buena persona, pues iba a tener como castigo el infierno, ¿no? Del que hablaban, ¿no? Que decían que se va a oír el rechinar de dientes y todas estas cosas. Todo esto, lejos de creer en un Dios de amor, pues mi vida estaba llena de temores porque no conocía verdaderamente lo que Dios me ofrecía, ¿no? Su amor, su benevolencia, todas estas cosas. Entonces ahora que ya escucho la versión que dice que los talentos se dieron para diferentes personas en el pasado, tanto para los gentiles como para las otras tribus que existieron. Entonces ahora en la actualidad digo yo, bueno, entonces la aplicación en mi vida sería como desarrollar lo que Dios me ha dado, la capacidad que Dios me va dando para poderla trabajar dentro de mi familia con mi propia presión en la sociedad donde vivo. Entonces Mira, por ejemplo, ¿cuál es el propósito del Señor por crear nosotros? ¿Cuál es el propósito de Él? Realmente, vamos a enfocar en esto. ¿Cuál es el propósito del Señor? Que vivamos su vida. ¿Vale? Que vivamos su vida. Que vivamos su vida y ayudar a otras personas. ¿Así? Entonces, la cuestión es aprendamos a vivir su vida y nos ayudar para que las limitaciones de nuestro ser humano que nos impida hacer como Él nos va a ayudar, pues nos va a sanar esas cosas. Entonces siempre decimos, no hay condenación, hay que aprender. Si no aprendamos, vamos a sufrir la consecuencia, pero si aprendamos, vamos a vivir su vida. Entonces, por tener eso en la mente, hay muchas cosas que hemos aprendido que realmente no ilumina este propósito de Dios. Y tampoco nos vamos a tener miedo por entender esto, porque Él lo que quiere es que yo aprenda, así. No para que me castigue, sino que yo aprendo. Si no aprendo, voy a sufrir la consecuencia. Es muy diferente a decir que va a ser castigado. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque ha pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es que separación de Dios. Entonces, por ser seres humanos, somos pecadores todos. Pero es precisamente lo que Él quiere sanar. Esa separación, ¿no? Siempre decimos en el prefacio, por su muerte nos abrió la puerta del cielo. Por su muerte restauró nuestra naturaleza caída. Yo repito eso siempre cada domingo para que se quede en la mente, ¿no? Así. Entonces, es el propósito. Siempre positivo, sigue adelante, hasta que lleguemos como Él es. ¿No? Entonces, las cosas que estamos usando en la iglesia a veces nos desvía, realmente nos distrae, ¿no? De las cosas que Dios quiere que aprendamos. ¿No? Entonces no de ocurrir aprecio, sino más bien el uso de la palabra servir a Dios en la iglesia. Si estamos viviendo su vida, compartiendo su vida, ¿cómo vas a servirle a Él? Vamos a compartir su vida que hemos aprendido a vivir con los demás, con el mundo. Esta salvación del mundo. ¿No? Nos ha enseñado muchas cosas que realmente, ¿no? Nos sirvió para comprendamos esto, el propósito de Dios.
Siempre piensa en eso, hermanos. ¿Cuál es el propósito? Sí, entonces, Padre, si nosotros vivimos su vida, yo creo que ya no nos centraremos ya más en cosas de atrás, ¿no? Como en el pecado, en, como usted dijo, servirle a Dios, ya no habrá eso, ¿no? Únicamente servir con el propósito de Dios, ayudar a los demás y experimenten lo que nosotros hemos experimentado, ¿no? Exactamente, por depender de Él. Porque si hemos aprendido a vivir su vida, vamos a pensar como Él, vamos a hablar como Él, vamos a relacionar con los demás como Él. Entonces, ¿no? Es así. Es el propósito de Dios, que aprendamos a vivir su vida. E igualmente para nosotros, nuestro propósito es ser como el Maestro, el Divino Maestro, como Dios. Para que cabe, ¿no? Así, se juntan los dos. ¿No? Pero si no nos enseña su amenaza con el castigo, ahora ¿dónde es su propósito? ¿Castigarme a mí? Estamos batallando para ser muy buena persona, pero por mi debilidad, pues tengo que esforzarme a mí mejor, más fuerte, porque si no, hasta que se vuelva loco la persona. Porque es imposible, loca, ¿no? Es imposible. Sin Dios. Sí, yo creo que por esta manera, ¿no? Estas partes nos impide conocerlo, ¿no? Vivir su vida, nos limita, ¿no? De esa relación, ¿no? Con Él, de llegar a vivir su vida, ¿no? Por centrarnos más bien en el miedo, ¿no? Del castigo y todo esto que nos enseñan de repente. Creo que esto nos impide de que tengamos... Como que pasó con el siervo inútil, por miedo, no quiso usar nada, su talento, guardó. Entonces guardó el talento. Ahora, por ejemplo, si tenemos miedo, vamos a pecar contra Dios. Pecar es apartar de Él, ¿no? ¿Qué pasaría? No vamos a hacer nada. Como se dice en inglés, freeze the dead. Se congeló por miedo. Entonces no es así. No es la vida. ¿Ah? Y ahora, cuando estamos viviendo con Dios, vamos a descubrir realmente qué talentos tenemos, qué dones que tenemos, porque vamos a ser conscientes de quiénes somos, lo que tenemos. Aparte de Dios, no, va a ser muy diferente. La visión de la vida va a ser diferente. Pero con Él va a ser muy, muy claro la visión. Yo creo que por eso es tan importante la formación como discípulo, ¿no? Lo que tratábamos en temas anteriores, para conocer verdaderamente al Maestro y cuál es el plan. Porque si tenemos, como decía el hermano Efraín, una idea o tal vez una enseñanza errónea, por lo tanto vamos a estar pensando equivocadamente. Y pienso que ese es parte del miedo que nos hace enterrar un talento. Porque, por ejemplo, yo he conocido también a hermanos que dicen, no, es que estoy empezando a vivir la vida de Dios y he tenido muchas pruebas, me ha pasado esto y esto y esto. Eso no es por seguir a Dios. Yo creo que es una falsa idea, porque, por lo menos en mi experiencia, en lo que tengo formándome como discípulo, toda la vida que he aprendido con el Maestro siempre me lleva a la felicidad, y he visto que Jesús siempre nos lleva allá. Hemos visto en todas las lecturas que hemos compartido en estos últimos domingos, nos invita a una fiesta, nos da tantas cosas. Eso no puede traer. A veces, si tenemos malas experiencias, puede ser por consecuencia de la vida que llevamos anteriormente, o puede tener también consecuencia nuestra manera errónea de pensar. Sí, ¿verdad? Y también cuando la persona quiere caminar con Cristo, se retiene la persona cosas de antes, ¿no? Entonces hay conflicto, ¿no? Sí. No es porque está caminando, quiere caminar con Cristo, sino que la persona está experimentando todavía su vida del pasado. Ese hay conflicto, Sí. ¿no? Pero es que Dios quiere que él comprenda, entienda lo que es bueno, está todavía, hasta que muchas veces interpreta esto en una manera negativa. Sí. ¿No? Si confiamos en Dios,
vamos a entender bien la cosa. No es fácil realmente dejar la vida del pasado, porque tenemos que hacer la conversión, ¿no? Arrepiéntense. Es cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de hacer las cosas. No es fácil, especialmente si tenemos vicios. No es fácil dejar esto, la vida del pasado. Pero con la ayuda del Señor, si confiamos en Él, entreguemos el nuestro a Él, vamos a encontrar manera, medios para utilizar nuestro talento, lo que Dios nos da. ¿No? Ahora el talento va a ser como don, ahora, ¿no? En ese sentido. ¿No? Don y talento iguales. Sin Dios, talento es talento, pero no llegará a ser un don o virtud. Y por eso es tan importante de formarnos como discípulos, ¿no? Porque cuando tengamos esos problemas, consecuencia de la vida pasada, precisamente Él nos puede ir sanando, restaurando, para vivir la verdadera vida con Él. Y también hay personas que cuando están caminando con Cristo, ¿no? Te tienen miedo. Pero ¿por qué me recuerdo que eso siempre me... No, la cosa es que este proceso de sanación es esto, ¿no? Si nosotros olvidemos de lo que hemos hecho, no vamos a ser sanados. Sanarse significa recordar, saber, reconocer lo que hemos hecho, pero no tiene efecto en nuestra vida. ¿Sí? Pero ahora es positivo. Entonces no tiene miedo por querer caminar con Cristo, recordemos lo que estamos hizo antes. No tenga miedo, ¿no? Porque vamos a recordar eso siempre. Nadie va a olvidar de todo lo que ha hecho. Es mejor que se recuerde ahora para que haya sanación de esta cosa en su vida. Y mientras que no recuerde eso, se queda su mente, su corazón, su cuerpo, ¿no? Y dice, ay, no sabía que puedo hacer eso. Ay, ¿por qué no? Ahora, cuando descubra esa cosa, no tenga miedo. Entrega al Señor para que se sanara. No corra nada, porque Él sabe todo. Es esto, es la sanación. Entonces, otra vez, cuando conocemos a Dios, no vamos a tener miedo. Vamos a usar nuestro talento, nuestra virtud en una manera positiva para que realmente podamos hacer las cosas buenas. La semana pasada, Padre, comentábamos de la fe, ¿no? Ahorita que me vino a mi mente, porque decíamos que el practicar la fe tradicional, que yo siempre digo, personalmente la experimenté, ¿no? En carne propia, y ahora conozco un poco más de los dos lados. Conozco la fe tradicional y también conozco la fe auténtica, que es mi experiencia de Dios, ¿no? Lo comentaba con Efraín porque siempre Efraín y yo dialogamos así continuamente en algunos aspectos, y él me platica, ¿no?, de algunas experiencias de amigos de él. También yo le platico algunas experiencias de amigos míos que nos han preguntado alguna situación, ¿no? Oiga, hermanos, ustedes, ¿tú qué sabes esto? No, es que yo no sé. Mira, es que esta es la experiencia que yo viví, porque yo también viví una vida difícil, ¿no? Entonces, conozco el vivir una vida difícil, donde había temor de Dios y donde se hacía algo que ya estaba establecido, pero ahora también estoy empezando a conocer más la relación con Dios, que es mi experiencia propia con Dios. Entonces hay una diferencia. También comentaba a Efraín, porque preguntó que era una virtud, ¿no? Entonces digo, y por lo que usted nos puede comentar algo, o nos puede añadir algo acerca de la virtud, ¿no? ¿Qué es, en dónde se convierte virtud lo que nosotros podemos hacer ya de una manera más correcta, iluminados a la luz del Espíritu Santo, ¿no?
yo conozco la experiencia de mi vida también pasada, en donde cometía muchas tonterías, pero también ahora estoy empezando a conocer más mi fe auténtica con Dios, mi relación con Dios. Entonces, puedo desarrollar esa virtud porque conozco los dos lados Bueno. para... No. Sinónimo de virtud es hábito bueno. El vicio, el hábito malo. Así, entonces, cuando hábito significa, es cuando tenemos este hábito, habilidad, nos facilita hacer la cosa buena, ¿no? Y cuando tenemos lo contrario, se nos facilita también hacer lo contrario, lo malo, el vicio. Entonces, así. Virtud nos capacita porque hemos alcanzado a vivir esto, ¿no? Nos facilita, entonces capacidad de hacer lo bueno, esta virtud, la habilidad, el hábito de hacer lo correcto, lo bueno, el vicio lo contrario, esta es la virtud. Entonces cuando tenemos la virtud de amar, actos de caridad, es muy fácil amar y perdonar porque tenemos la virtud, nos facilita hacer esto, ¿no? Estamos dispuestos, porque por utilizar esto tanto tiempo, entonces tenemos el hábito correcto, bueno, es la virtud. Nos facilita hacer las cosas. Virtud es la capacidad, ¿no? ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Bueno, Sí. es así, ¿no? Igualmente, el hábito malo es el vicio. Entonces, los drogadictos hasta que afecta su cuerpo, su mente, su corazón. Es muy difícil. La virtud nos facilita hacer lo correcto, lo bueno. El vicio, lo contrario. Sí. Es la virtud de amor, la virtud de paciencia, esta cosa, ¿no? Porque hemos adquirido más y más esta cosa. Sí. Nos facilita. Podemos también no hablar de talento, ¿no? Sí, igualmente el talento. Si hemos aprendido bien esto, nos va a facilitar hacer más cosas, ¿no? Amar no es siempre amar más así. Por ejemplo, es misericordia. O tenemos misericordia de los pobres, queremos ayudar, pero al sentido más fuerte es perdonar. Es parte de misericordia, es perdonar, darle el perdón. Si queremos dar ayuda, darle perdón también es misericordia, ¿no? Sí. Hemos aprendido la semana pasada, eso es muy importante, ¿no? Entonces no puede trabajar, tengo misericordia para ayudar a la persona. Hay personas que quieren ayudar, pero no quieren perdonar. Es imposible. Hay conflicto en la persona. Y por este conflicto va a ser muchos errores en la vida. No hay paz ni felicidad en su vida. Hay conflicto siempre en la mente. Integrada debe ser. La virtud es integral, no parte. ¿No? La mitad no es virtud. Hemos escuchado, de hecho, padre, alguien que dice, bueno, yo ya perdoné, pero no he olvidado, y sí se va a misa, y sí están practicando la fe tradicional, pero usted dice no use la fe tradicional, ¿ok? Porque para mí no es correcto, porque es la fe de la persona, pero no usa la fe tradicional, porque es la fe de la persona ignorante, vamos a ignorante, pero no decía fe tradicional, porque estamos hablando de fe. Fe es una sola cosa, la fe en Dios es esa experiencia. Fe tradicional no es fe realmente, es lo que ellos entienden como fe, pero no usa la palabra tradicional, porque esto va a surgir muchos problemas, preguntas más. Es la fe que ellos conocen, es la fe que ellos conocen, pero la fe realmente de Dios es la experiencia de Dios. Por eso es muy fácil de saber, ¿no? La fe ordinaria, vamos a decir que ellos saben, conocen, es la fe en creer en la persona, creer. Ahora decimos experimentar, ¿no? Es diferente, ¿no? Creer, experimentar, es diferente.
¿no? Yo creo que no, Trump ganó la elección, pero es diferente que realmente experimentar, ¿no? Que como es presidente, diferente cosa. Sí. ¿No? El efecto en la vida es experimentar. Creer, yo creo, pero no me importa. ¿Ah? Pero si experimento, no puedo negar lo que experimento de Dios. ¿No? Esto afecta mi vida, mi mente, mi corazón, mi pensamiento, todo. Sí. Así. Sí. Creer puede pasar o no puede pasar, Puede pasar. y experiencia lo estoy viviendo. Sí. No, esta es la cosa, porque yo creo en Él, entonces estoy experimentado, entonces la fe verdadera. ¿No? Pero esa es la palabra que usamos, ¿no? Pero normalmente no usa adicional, no usa esto porque esto van a, no, van a decir, bueno, tenemos fe entonces, aunque es adicional, sí, es la parte de la experiencia. Entonces no usen, ¿no? La fe la que ahí se conoce. La fe que se conoce, que Dios conoce. Pero no, esta fe de experiencia de eso es diferente. Entonces van a tener interés. Si decimos tradicional, ay, estoy contento porque tengo fe tradicional. Estoy contento, pero no, me falta la experiencia. La experiencia. Eso, ¿no? Entonces no vamos a ser tradicional, ¿no? Sí. ¿Ves? Hablando de esto, esta tarde me llamó un amigo, está muy enfermo de COVID. Dice que estuvo viendo su video en el que la otra vez habló de esto, ¿no? Para los que no conocen a Dios, su fe es creer en Dios, en los santos, en la Virgen. Para los que conocen a Dios, su fe es la experiencia. Dice, y a través de esto yo me estuve preguntando mucho esto, dijo, y ahora puedo saber exactamente cuál es mi fe. Dice, porque yo creía que creer y así, esa era mi fe. Ahora sé que por estar enfermo, dijo, no sé de qué manera reconocí que mi fe es la experiencia. Tengo que experimentar a Dios en mi vida para salir de cualquier situación. Entonces nomás quise compartir esta llamada para pues de una forma ver cómo una persona ha experimentado a través de algo, de una explicación de la fe. Esa cosa, ¿no? Sí, entonces no muy importante realmente, ¿no? Compartir su fe, ¿no? Sí, yo pienso que compartiendo nuestra experiencia con otras personas, podemos ayudar a otras personas a sanar y aún así sanar uno mismo cosas que uno no pensaba que tenía, compartiendo. Y también sé que cómo podemos hacer como nuestro talento, sí, como no tenerlo enterrado. También yo pienso que como no ser indiferentes tanto a los problemas de las vidas de las personas, tanto como económico como espiritual, podemos compartir con otras personas. Sí. Y así podemos, ¿cómo se dice? Multiplicar nuestros talentos. Sí, revisar, hay muchos, ¿no? Hay muchos usos, ¿no? Podemos hacer. Sí. Vamos a descubrir esto. Y también pienso que es importante que sepamos también que como no estamos solos para descubrir nuestros talentos, si estamos formados nos estamos formando como discípulos y estamos aprendiendo y estamos conociendo nuestra fe. La mayoría de las personas sabemos que hay un Dios y a Jesús lo llamamos Padre y no sabemos que Dios es Padre y hay Hijo y hay Espíritu Santo. Y solamente pedimos al Padre, pero no sabemos las funciones como del Espíritu Santo y no estamos solos porque ahorita el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos va a guiar para llevar a vivir la vida con Jesús. Y si nosotros vivimos la vida de Jesús, me imagino que no vamos a tener miedo porque estamos viviendo su vida, estamos viviendo su amor de Él, o sea, lo que Él nos vino a mostrar y si sabemos que hay la existencia del Espíritu Santo, sabemos a dónde vamos a ir a pedir la ayuda. Y si nosotros estamos pidiendo la ayuda de la capacitación del Espíritu Santo, me imagino que vamos a ir por
o sea, él nos va a llevar a ser semejantes a Él, a vivir su vida de Él. Y al vivir su vida de Él, pues nuestros talentos o nuestros dones van a ir... Vamos a descubrir, ¿no? Los Nuestra vamos a ir capacidad, descubriendo. lo que tenemos realmente. Hasta que, aunque no tenemos, nos va a no prestar para que se realice el propósito, ¿no? Sí. Es realmente muy bonito. La fe cristiana, si entendemos bien hoy, tiene la respuesta para todos los problemas. Explica todo. Realmente explica todo. La mayoría mira la lectura y nos entraría, si no estamos viviendo la vida de Jesús, nos entraría miedo porque diríamos, seríamos el siervo malo, pero si sabemos cómo es nuestra formación y las cosas que tenemos para ayudarnos, y que el Espíritu Santo es el indicado que nos va a guiar, no nos la escuchamos y como que no nos tenemos ese miedo. Es una aventura, podemos decir. Vas a descubrir cosas que no hemos pensado que vamos a hacer, ¿no? Y con resultado muy positivo, con alegría y cosas. Todo eso. Es una aventura, ¿no? Caminar con Cristo, descubriendo lo que no imaginamos que podamos hacer. Sí. ¿No? Increíble, ¿no? Es la cosa, es la vida cristiana, ¿no? Y usted dice algo bien importante al principio: los talentos, las virtudes, las capacidades que Dios nos ofrece, también es para ponerlas al servicio de los demás, para que todos podamos compartir la vida de Dios. Yo no esperar toda una vida, ¿verdad? Para descubrir todo esto con Dios, pero no esperar hasta el último momento, ¿verdad? Como está en la escritura del buen ladrón, ¿verdad? Va a ser muy tarde. Va a ser muy tarde que tenemos todo No este es muy tiempo. tarde, pero qué lástima que hemos perdido nuestra vida, ¿no? Por no conocer a Dios. Estamos perdiendo realmente nuestra vida, ¿no? Y todo esto que nos puede capacitar estos talentos, todo pero por el miedo que nos impide lo mismo. Es la cosa, nos enseñó esto, es muy importante. Si descubrimos a Dios, imagínense, la vida sería muy feliz, ¿no? Muy feliz. Sí. ¿No? Más pronto. Entonces, si enseñamos a los niños, a los jóvenes estas cosas, van a aprender esto desde ahora, ¿no? En lo que tristemente hemos perdido la vida. Es que ellos descubrieron la vida en su muerte. Porque no vamos a descubrir la vida cuando estamos vivos. Pero para Dios siempre para Dios hay oportunidad. Porque realmente no creo que a veces yo creo que Dios todo va a ser salvado, porque Dios nos da la oportunidad hasta el fin de la vida de nosotros, ¿no? Pero para los bautizados seremos más fácil. Si tengamos esta visión en la mente, va a ser muy positivo, ¿no? Lo que es la vida, muy positiva la visión de nosotros, siempre. Muy interesante, ¿no? La lección ahora. Muy interesante. Sí. El talento vamos a descubrir realmente en los talentos, si caminemos con el Señor, ¿no? Yo creo que si descubrimos esto exactamente, yo creo que nos llevaría a caminar con Cristo de una manera recta y no ver como vemos o hemos experimentado el formarnos, realizar este trabajo como una carga, como algo muy pesado, sino más bien verlo como una oportunidad que el Señor nos ofrece a vivir su vida para llegar a ser como Él, pensar como Él y ver como Él, o sea, todo lo bueno. Hasta vivir con Él allá. Sí. Entonces muy diferente. Entonces, ¿qué es el cielo? ¿Qué es eso? ¿Qué vamos a hacer allá? Si estamos viviendo así la vida, es una vida de alegría, de gozo, ¿no? Ayudar uno a otro, compartir el amor. Podemos pasar esta noche, toda la noche, todo el día hablando así,
Sí. No cansar, no descansar. Nos cansamos. No, hacerlo. No, imagínense, es una cosa muy interesante, ¿eh? Sí. Sí. Muy bien. Muy bien.